Hola, buen día. Mi nombre es Isaí Begochoa. Actualmente estudio en la carrera de Arquitectura, semestre 2. A continuación presentaré un documental que habla sobre la arquitectura barroca de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, deseando sea de su interés y de su agrado. El origen e historia de la Catedral Metropolitana de la CDMX. Su construcción duró casi 250 años y en ella se mezcla el trabajo de múltiples arquitectos y una gran variedad de estilos arquitectónicos se desarrollaron durante su muy larga construcción. El nombre completo es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México. La catedral actual tiene su origen en una iglesia primitiva construida en 1524 por Hernán Cortés. Sus dimensiones eran reducidas y de techo de madera. La primera piedra fue puesta en 1524 por Hernán Cortés justo en el cruce de las calzadas que conducían al centro espiritual de los aztecas, es decir, donde hoy están los jardines del Templo Mayor. Su primer arquitecto fue Martín de Sepúlveda entre 1524 y 1532. En 1534 el templo recibe por parte de la Santa Sede la Bulba Papal que le da el reconocimiento como catedral. Para 1536, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, decidió construir una catedral más grande y hermosa para la capital de Nueva España, proyectándose una gran catedral de 7 naves semejante a la Catedral de Sevilla, cuya fachada principal vería hacia el poniente. Los desmesurados y pesados cimientos empezaron a hundirse durante su construcción, por lo que se decidió levantar una catedral más pequeña de 5 naves, cambiando su orientación, de tal forma que su fachada viera hacia la plaza. En 1562 inician los planes y diseños para la nueva catedral que sustituirá la original que para entonces ya resultaba insuficiente. Se comienzan a hacer los cimientos de la actual catedral, etapa que les costaría 42 años a los arquitectos. En 1629 la construcción se ve interrumpida por las fuertes inundaciones que devastaron gran parte de la ciudad. En 1675 se termina la fachada central bajo la dirección del arquitecto Cristóbal de Medina Vargas. Ya para esas fechas, aunque el edificio no estuviera completamente concluido, la catedral albergaba ceremonias y actos religiosos. Por ello, la finalización de la obra se fue postergando indefinidamente. No es sino hasta la última década del siglo XIX que bajo la dirección del arquitecto Manuel Tolsa la catedral es terminada, aunque formalmente, y esto depende de las crónicas y fuentes, es el año de 1813 el que se considera como fecha definitiva. La demora en la construcción de la catedral hizo que ésta tuviera las características eclécticas que hoy presume, es decir, en ella se encuentran estilos de inspiración barroca, herreriano, gótico, renacentista y neoclásico, ya que tiene riqueza de detalles y la exageración, como también se ve en pinturas, la percepción de la naturaleza humana, el ideal de belleza humana, la esencia y la existencia. También se mira la estética, sencillez y simetría. Nuestra catedral metropolitana está inspirada en las catedrales de Jaén y Valladolid. En 1822, el 21 de julio, la catedral fue sede de la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. Entre 1926 y 1929, la catedral permanece cerrada durante las hostilidades de la Guerra Cristera. En 1967, un terrible incendio daña buena parte de la catedral, el coro, los altares del Perdón y de los Reyes, pinturas muy importantes de artistas novohispanos, libros e incluso 2 órganos sufrieron importantes daños. Fueron necesarios más de 10 años
para concluir la restauración del templo. Entre 1993 y 1998 se realizaron importantes trabajos para la estabilización del edificio que presentaba peligrosas inclinaciones en sus torres y otras áreas. La catedral, como muchos otros edificios del centro histórico, se halla sobre suelos inestables desde el inicio de su construcción y se hunde paulatinamente sobre el lecho del lago. Resulta interesante saber que el edificio que se encuentra adosado a la catedral, en su costado este, se trata del Sagrario Metropolitano, una joya arquitectónica del estilo barroco construida entre 1749 y 1760. Inicialmente, el Sagrario Metropolitano tenía la función de albergar los archivos, libros y vestimentas de arzobispos. Después fue un lugar y específico para la Eucaristía, además de su acceso a través del portón que da a la Plaza de la Constitución. También está conectado a la catedral a través de la capilla de San Isidro. La puerta central está flanqueada por unas parejas de columnas separadas por hornacinas en las que se encuentran las esculturas de San Pedro y San Pablo. Sobre la puerta se encuentra un altorrelieve en mármol de la Asunción de la Virgen María, inspirado en una obra del pintor flamenco Peter Paul Rubens, al igual que el resto de los relieves de las fachadas, flanqueada igualmente por parejas de columnas, estas tritóstilas, en cuyas hornacinas se encuentran las esculturas de San Andrés y San Mateo. Por encima se encuentra el escudo de México, con el águila con las alas extendidas. El conjunto lo culmina la torre del reloj, sobre el cual se encuentran las esculturas que representan la fe, la esperanza y la claridad, obras del escultor Manuel. Las torres fueron construidas entre 1787 y 1791, a pesar de que entre 1642 y 1672 se construyó la base y primer cuerpo de la torre oriental. Las torres de la catedral presentan una altura de entre 64 y 67 metros, cuyo acceso interior se realiza mediante unas escaleras elipsoidales construidas en madera. El remate de las torres presenta forma de campana, construida con la roca tezontle procedente de Chiluca. Ambas torres están coronadas por una cruz de metal sobre una esfera también de metal. La cruz de la Torre Oriente cayó durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Cada torre tiene 8 esculturas representativas de santos protectores de la ciudad, siendo 4 de doctores de la Iglesia Occidental y las otras 4 de doctores de la Iglesia de España. La cúpula que existe hoy en día es obra de Manuel Tolsa. Es de forma de tambor octagonal, levantada al centro del crucero sobre 4 columnas y rematada por una linternilla. El tambor es octogonal y se desplanta sobre una cúbica cuyos ángulos ostentan balaustradas a la parte exterior de las pechinas. El tambor es una estructura sostenida por pilastras jónicas, cada dos a cada extremidad de los lados del octágono que lo forma, y al centro se ven columnas del mismo orden con los fustes lisos que forman las ventanas de las cúpulas. Sobre los capiteles jónicos de pilastras y columnas corre un entablamiento cuyo friso se realza en el cerramiento de cada ventana para soportar un curvilíneo rematado por cartelas con escudos pontificios. Arriba de las columnas hay remates alado frontones que ostentan flameros y sirven las balaustradas que rematan el tambor. Cada capilla estaba cerrada por una rica reja de madera tapizcada del estilo barroco del siglo XVII, y que al parecer hacía juego con la reja que cerraba el coro. Cada una de ellas costaban 1000 pesos, como veremos al tratar de la capilla de San Pedro, cuyo ornato fue conteado por este prócer igualado en nuestra iglesia. En el siglo XVIII la reja del coro pareció pobre para un templo tan suntuoso, y fue sustituida por la cual magnífica reja de metales ricos hecha en Macao
y obra de arte única en el mundo. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.